Atención, lanzamiento mundial. Hoy tengo entre manos una bicicleta muy especial porque es una de las aspirantes a conseguir el Tour de Francia 2025 con el equipo UAE y con quién sino, con Tadej Pogačar, quien probablemente va a exprimirla al máximo esta nueva V5 RS entre Alpes y Pirineos. Una bicicleta que salta a la vista, va a ocupar el lugar dentro de la nueva estructura, organigrama de Colnago, como bicicleta polivalente, más tirando a escaladora. Como os digo, hay un nuevo organigrama dentro de Colnago y es que esta marca en apenas pocos meses ha pasado de tener una sola bicicleta que servía para todo, como la V4 RS, a tener dos plataformas perfectamente diferenciadas. La Y, que sería la bicicleta aero, que tanto tiempo llevaban demandando desde el equipo, y ahora esta nueva V5 RS, que como veis, pues se ha adelgazado y que va a cumplir con ese perfil de escaladora. Curiosamente, Colnago ha seguido la dirección opuesta a otras marcas presentes en el World Tour, como por ejemplo Trek, que tenía una escaladora con la Emonda y una aero con la Madone Generación 7 y han decidido unirlo todo en una sola plataforma, en este caso la Madone Generación 8. Quizá el nacimiento de la Y y la evolución de esta propia V5 RS tenga algo que ver con las exigencias desde dentro del propio equipo UAE, que el propio Machín, en una entrevista que tuvimos con él hace apenas unas semanas, nos confesó que realmente apretan muchísimo, en el buen sentido de la palabra, a todos los suministradores de materiales que tiene el equipo para realmente conseguir todas esas ganancias, por marginales que sean, para estar siempre en la cúspide del rendimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la nueva bici de la Y, ha sido, como dicen por ahí, de opinión, una petición que vosotros habéis hecho. Sí, sí. Nosotros hicimos una petición que necesitamos una bicicleta aero para velocistas, para corredores, que en muchos casos no son solo velocistas, a gente como Langen, como Julius Johansen, como Ivo Oliveira, como Novak, que se ponen delante del grupo durante kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, si una bicicleta aero a 50 por hora son 19 vatios menos, imagínate durante 6 horas y cuarto, que es la Milán San Remo, ¿no? Así que, como podéis ver, el UAE yo creo que queda ya satisfecho y Colnago cierra el círculo ofreciendo al equipo dos bicicletas hiper especializadas. Vamos a entrar en materia con los datos y para empezar el peso, y es que en esta V5 RS nueva se ha conseguido rebajar el peso hasta un 12,5% respecto al modelo anterior, gracias, entre otras cosas, a nuevas técnicas de construcción y diferentes tipos de laminados de carbono que están haciendo que las últimas generaciones de bicicletas que salen al mercado, la verdad, sean tremendamente ligeras sin tener que perder rigidez lateral. Tenemos el ejemplo también de la Scott Addicts, de la Aurum Magma, que han salido en los últimos meses. Para que os hagáis una idea, esta misma unidad de test que tengo justo aquí, puesta en báscula, teniendo en consideración que lleva un Shimano Ultegrade i2 y unas ruedas de perfil 45 milímetros de Vision, que precisamente no son ligeras porque está el juego muy cercano a los 1600 gramos, pues en báscula ha dado un peso de 7,20 kilos, teniendo en consideración que lleva cámaras de aire y que fue pesada sin pedales y sin portabidones, básicamente como os la entregarían en la tienda si la compráis. Este peso, la verdad es que para este nivel de gama es bastante competitivo, lo cual nos hace pensar que el tope de gama muy probablemente en orden de marcha esté en los 6,8 kilos que marca el límite de la UCI. Vamos con más datos: 32 milímetros de paso de rueda máximo. Por otro lado, tenemos una geometría que ha sido retocada mínimamente, pero que mantiene la filosofía tradicional de la marca, con un reach y una distancia entre ejes bastante compacta, combinada con potencia larga y tija con retroceso, aunque obviamente la opción de tija sin retroceso también existirá. Y por último, un trabajo, en este caso muy notable, de aerodinámica muy refinada, aprovechando todo el conocimiento, todo el desarrollo que se ha hecho sobre el modelo aero, el Y, para conseguir que el área frontal de esta bicicleta se reduzca en un 13% respecto al modelo anterior, y esto, según la marca italiana, es un ahorro de hasta 9 vatios a 50 km por hora. Es fácilmente apreciable el trabajo aerodinámico en esta bicicleta, no solo en la pipa de dirección, también en periféricos como el manillar, tija o sobre todo tirantes. La tija, por ejemplo, ha pasado de tener la tradicional forma de D a parecer la hoja de una espada.
Lo mismo sucede con los tirantes, que se han visto elevados a la mínima expresión. En cuanto al resto de detalles de la bicicleta, respira exclusividad por los 4 costados. Cockpit precioso, con líneas rectas, a la par que rígido, con un muy buen recorrido interno para los cables. No se aprecian crujidos ni resistencia a la hora de girar el manillar. Tapa de la dirección de carbono con el característico trébol de Colnago y que además mantiene las líneas del diseño que proceden de la potencia. Embellecedor del tornillo del tubo del sillín que queda perfectamente ajustado y también muestra el trébol. Parece una banalidad, pero este suele ser un punto débil en el que muchas marcas, incluso las premium, fallan. Personalmente, uno de los puntos que más me ha gustado de esta bicicleta tiene que ver con la estética. Se diferencia mucho cuando la tienes cerca del modelo anterior. No sé si esto es sencillo de transmitir en el vídeo y va a ser apreciable por vosotros, pero os aseguro que cuando tenéis este modelo cerca, está lleno de características, de pequeños rasgos de diseño que la diferencian muchísimo, como por ejemplo los nervios que tienen cerca de la pipa de dirección, la barra superior que poco a poco se va afinando a medida que va llegando al tubo del sillín, otros nervios que también están por la parte de aquí cercana a los tirantes. Y como os digo, es algo que le da mucho carácter y que yo personalmente valoro mucho, porque hoy en día existen muchas bicicletas que estéticamente se parecen entre sí, no marcan la diferencia, y esta realmente lo consigue. En cuanto al manejo, os tengo que advertir que solo he podido hacer una salida con ella, no he podido hacer la típica review, testeo en profundidad, porque esta unidad de test ha llegado hace nada. Eso sí, ha sido una salida bastante interesante, con más de 100 kilómetros, más de 2000 metros de desnivel, zona montañosa muy variada, diferentes tipos de carretera, y ha sido suficiente para encontrar un par de cosas a destacar y otra que quizá yo mejoraría. Para empezar, cosas que me han encantado: el manejo de la bicicleta, especialmente en una situación concreta que es entrelazadas de curvas a alta velocidad, en donde esa distancia compacta entre ruedas combinada con un cockpit súper rígido, la verdad es que hace que la bicicleta entretrace súper bien, súper fácil. Y por otro lado, me ha sorprendido muchísimo lo fácil que es mantener con ella la velocidad alta en un terreno llano. Algo que quizá nos esperamos más de una bicicleta pura aero, pero que la verdad, esta bicicleta, quizá por ese trabajo, esa perfilación que ha tenido a nivel aerodinámico y con esos apenas 45 milímetros de perfil de las ruedas, ya es suficiente para volar por encima de 35 kilómetros por hora sin demasiado esfuerzo. Cuesta muy poco mantener esa velocidad. Me ha sorprendido una bicicleta que a primeras, cuando la ves, parece escaladora, ¿no? Cosas que podrían mejorar. A ver, me queda mucho por profundizar y por hacer un test, como os digo, más concienzudo, pero sí que hay una parte que para mí se queda un escalón muy por debajo del resto de la bicicleta, que tiene que ver con equipamiento, que son las ruedas. Este juego de ruedas Vision 45 SC con 45 milímetros de perfil, apenas 21 milímetros de ancho interno, que es cierto que sigue siendo un estándar actual, pero que poco a poco está quedando atrás, ya que cada vez más se está montando ya 23 milímetros de ancho interno, incluso hay gente que más. Pues esto combinado con un peso de 1590 gramos el juego, la verdad es que las sensaciones que me han dado las ruedas es de quedarse muy por detrás, como os digo, ya no solo del grupo Ultegra, sino sobre todo del cuadro que ha desarrollado Colnago. Creo que existen otras opciones, infinidad de opciones en el mercado para vestir una bicicleta de no tope de gama, con buenas ruedas y que tengan un peso y unas características más competitivas que estas Vision, pero bueno, en fin, supongo que tendrá que ver con acuerdos comerciales y demás. Llega el momento de ponerle precio a tanto desarrollo y tanta tradición italiana, y como os podéis esperar, pues los precios son también exclusivos, y es que la gama empieza a partir de 10.000 euros, con un modelo que es exactamente el mismo que este que veis aquí, solo que cambiaría toda la transmisión por un SRAM Force. Luego tendríamos este mismo que veis aquí, con el Shimano Ultegra Di2 en 10.800 euros, y la cosa pues va escalando poco a poco hasta llegar a los 15.900 euros del tope de gama, que vendría equipado con transmisión Shimano Dura-Ace y con las tan deseadas ruedas ENVE 4.5. En fin, es vuestro turno. Os toca a vosotros dejar en comentarios qué nota le pondríais a esta bicicleta del 1 al 10, y sobre todo si tenéis alguna duda más profunda que no haya podido solventar en este primer vídeo de primer contacto, porque la voy a tener un tiempo, voy a seguir profundizando con ella, estableciendo una relación, y si consigo
desenmascarar pues alguna propiedad positiva más o alguna otra por mejorar, me la podéis preguntar porque voy a estar atento a contestar cualquier cosa. No solo por aquí, incluso por mensaje directo en Instagram, en cualquier otra de las redes sociales que tenemos. En fin, no os olvidéis de darle al botón de suscribir para ayudarme a hacer crecer el proyecto, darle al like también y desearos que seáis muy felices. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.